Sigue comparando la guerra con Irán en Oriente Medio con lo que pasó en Vietnam. ¿Por qué lo hace? Porque en su cabeza, la duración de aquella guerra es comparable con lo que está ocurriendo ahora en Oriente Medio. Dice que allí estuvieron luchando durante años y que él lleva solo 4 o 6 semanas en esta guerra contra Irán. Así que, según él, tiene mucho tiempo, que no siente ninguna presión. Pero es justo lo contrario, porque la guerra de Vietnam, lo sabemos, fue una tragedia, sí, pero al final no afectó a la economía global como lo está haciendo ahora el caso de Irán. Son situaciones totalmente distintas, 2 escenarios diferentes, y no se pueden comparar de ninguna manera. Pero sigue sacando ese tema. Trump es muy gracioso cuando se le mete una frase en la cabeza. No es muy, digamos, su capacidad intelectual parece que tiene TDAH o algo así. Simplemente no consigue centrarse, no le interesa realmente entender lo que dice. Solo dice, eso suena bien. Y lo dice con seguridad, como presidente de Estados Unidos cuando pregunta, ¿cuánto tiempo llevamos allí? Estamos hablando de un tipo que se libró del reclutamiento para Vietnam, ¿vale? Salió de aquello, no sé cuántas dispensas médicas consiguió por sus espolones óseos o lo que fuera, pero lo hizo activamente. Y probablemente esté bastante orgulloso de ser un prófugo del servicio militar. Pero luego dice que estuvimos en Vietnam 18 años, que la guerra de Vietnam duró 18 años. ¿De dónde saca ese número, 18 años? Porque Estados Unidos no participó en operaciones de combate en Vietnam hasta después del incidente del Golfo de Tonkin. Y si no me falla la memoria, creo que ese incidente fue en 1964. No lo estoy comprobando ahora mismo, pero digamos que fue en 1964. Y el final oficial de las operaciones de combate habría sido, creo, con los Acuerdos de París. Me parece que eso fue en 1972 o 73 diría yo, a ojo. Así que en total serían unos 8 años y medio, más o menos. Así de largo fue el periodo de operaciones de combate en Vietnam, no 18 años. Eso debería importarle a un presidente de Estados Unidos, por respeto a los cientos de miles de personas implicadas. Y por cierto, Estados Unidos no perdió solo 56,000 soldados en Vietnam. Muchísimos más murieron después de volver a casa. Hubo muchas muertes adicionales, además de la gente naranja y todo eso. Sin mencionar, claro, a los 2 millones de civiles vietnamitas, laosianos y camboyanos que murieron. Esos no cuentan, obviamente, desde el punto de vista estadounidense. Para ellos, cualquier árabe o cualquier persona del sudeste asiático está por debajo de África. Es subhumana. No cuentan. Lo único que cuenta son los soldados estadounidenses muertos en las guerras de conquista de Estados Unidos. Así que está mintiendo. Es una falta de respeto a la historia y a todas las personas que dieron su vida por otra guerra absurda del tío Sam. Nada de lo que sentirse orgulloso, la guerra de Vietnam. Nada de lo que sentirse orgulloso como estadounidense. Y Donald Trump ni siquiera se acerca, ni de lejos. Así que, ¿de dónde sacó ese número, 18 años? Fue de Stephen Miller, uno de esos supuestos genios que trabajan para él, que fue a Wikipedia. Y allí ponía que esa fue la duración del conflicto de Vietnam, desde, ya sabes, la insurgencia francesa postcolonial hasta la llegada de los asesores estadounidenses. Pero esto no va de asesores que llegan. Esto es Estados Unidos desplegando toda la fuerza de su aviación y su marina contra la República Islámica de Irán, amenazándola con una aniquilación civilizatoria y gastando munición a un ritmo nunca visto en la era moderna. No se trata de enviar asesores militares para ayudar a combatir al Viet Cong. If he can't get that right in terms of U.S. basic history, then I have no confidence that this person can process what's actually happening today in any meaningful sense. You know, he's just kind of an ignoramus. You could pick somebody off the street that's probably got a better grasp of these issues
than Donald Trump does. But he's just play acting like president because for him, it's just another kind of extension of a reality TV show. He just goes from one press opportunity to the next, and he just got the sound bites. And he says, well, in the Korean War, how long was that? How long was that? This is nothing. So because this isn't like dragging on for years, shut up. Stop criticizing us. This is an unprecedented military victory. It's not. It's an illegal war. This is not going to go down as a victory, Donald Trump. Esto no va a pasar a la historia como una victoria, ni para Donald Trump, ni para Pete Hegseth, ni para nadie más de la administración Trump. No puede ser una victoria en los libros de historia. Es una guerra ilegal. Es un crimen de guerra. Sois culpables de crímenes de guerra. Cada soldado y cada oficial estadounidense que esté cumpliendo órdenes ilegales también es, histórica y legalmente, culpable de crímenes de guerra. Cada minuto que continuáis esta guerra es ilegal. No va a ser una victoria. A no ser que seas como Philip K. Dick imaginando qué habría pasado si, en El hombre en el castillo, los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Ahí sí, un supuesto vencedor glorioso escribiendo la historia, los japoneses y los nazis, como en la novela de Philip K. Dick. Pero eso es pura fantasía. Y ahí es donde está la administración Trump. That's fantasy land. But that's where the Trump administration is. They're envisioning like the Reich. Ellos se imaginan, como el Reich, que van a gobernar el mundo y que serán lo más grande del planeta y que todo esto es una gran conquista. Pero no va a acabar así. No va a acabar así. Ni siquiera va en esa dirección ahora mismo. Así que cuesta mucho tomarse en serio todo lo que esta gente está diciendo en Washington. No creo que tengan el control de la situación. La única posibilidad sería algún tipo de destitución dramática de este presidente, ya sea que dimita por motivos de salud o quizá un golpe militar. Eso podría funcionar. No puedo creer que estemos diciendo esto. Jamás habría imaginado algo así en mi vida, pero hemos llegado a un punto en el que eso es lo que tendría que pasar. Y los estrechos de Hormuz no están cerrados. Salen en la tele diciendo que Irán ha cerrado el estrecho. No es verdad. Está cerrado para algunos, pero abierto para otros. Así que eso es una mentira fundamental que el gobierno de Estados Unidos y los medios están contando a su propia gente. Están presentando el bloqueo estadounidense, que es un acto de guerra y que es ilegal, como si fuera algo recíproco y de algún modo justificado. O sea, en todos los niveles es una mentira. Todo lo que Trump dice sobre los iraníes, que llevan 47 años matando a estadounidenses, es mentira. Quien ha estado matando a iraníes es Estados Unidos. Los iraníes no han estado matando a estadounidenses. Dicen, mataron a nuestros soldados en Irak con bombas al borde de la carretera, con artefactos explosivos y masacraron a nuestros hombres en Irak. Espera un momento. Eso era la resistencia iraquí. Un segundo. ¿No fuisteis vosotros quienes invadisteis y ocupasteis Irak con falsos pretextos? Con aquellas mentiras sobre armas de destrucción masiva, igual que las falsas acusaciones sobre armas nucleares en Irán que estáis intentando usar ahora. Exactamente lo mismo. Así que estáis ocupando Irak, y hay una resistencia iraquí que se enfrenta a los soldados estadounidenses, que en ese contexto son objetivos legítimos. Y aún así, le echáis la culpa a Irán, diciendo que Irán ha estado matando a estadounidenses. Así que lo único que están haciendo es usar esas mentiras para convencer al pueblo estadounidense de apoyar esta guerra ilegal. Eso es todo lo que hacen. No hay ninguna disculpa, ni una sola palabra sobre el hecho de que Estados Unidos derribó un avión de pasajeros iraní y mató a todos los que iban a bordo. Eso ni siquiera entra en la conversación. Si alguien hiciera eso a Estados Unidos, verías a los estadounidenses en la calle gritando «muerte a Irán», si Irán hubiera hecho algo así a un avión de pasajeros estadounidense. Pero cuando lo hace Estados Unidos, el presidente de entonces, George H.W. Bush, el mismo que da nombre al portaaviones que ahora mismo está pasando cerca de Madagascar, dijo que se negaba a pedir disculpas.
No me disculpo por las acciones de los Estados Unidos de América, dijo George H. W. Bush en los años 80. Y las mentiras siguen, que el JCPOA fue un mal acuerdo. No, no fue un mal acuerdo, fue un buen acuerdo. Y ahora Donald Trump mataría por tener ese acuerdo, mataría por él, pero está matando y aún así no va a conseguirlo. Esa ventana se ha cerrado, no va a pasar, tuvo ese acuerdo. De hecho, tuvo uno mejor durante la última ronda de negociaciones con los omaníes. No se podía conseguir un acuerdo mejor que ese. Pero el problema es que Estados Unidos no es capaz. Y ahora Irán sabe que incluso si firman un acuerdo con este presidente o con Estados Unidos, pueden volver y atacarlos periódicamente en cualquier momento del futuro. Así que ellos van y construyen su infraestructura, reconstruyen su producción y distribución petroquímica. Estados Unidos e Israel, o bien reconstruyen sus plantas nucleares civiles. Y tanto Israel como Estados Unidos se reservan el derecho, porque es una guerra de agresión no declarada, de venir periódicamente y destruir la infraestructura iraní. Bueno, eso no va a funcionar, no va a salir bien. Sin mencionar que Irán también se reserva el derecho de responder de la misma manera. Y entonces Occidente e Israel dicen, esto es inaceptable, nos están aterrorizando. O los israelíes tienen que correr a los refugios antiaéreos en Tel Aviv. Están traumatizados. No podemos permitir que esto ocurra. Así que están construyendo una narrativa según la cual la única forma de detener a Irán, porque Irán no se rendirá, es la misma clase de narrativa que Estados Unidos utilizó para justificar el lanzamiento de 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Decían que los japoneses eran combatientes feroces, que no iban a rendirse y que por tanto había que usar armas nucleares para poner fin a aquella guerra terrible y, entre comillas, salvar vidas, además de frenar la catástrofe económica provocada por la guerra y las interrupciones en el comercio y las rutas de suministro. Ese mismo tipo de justificación se usó al final de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora podrían recurrir a argumentos parecidos para justificar el uso de armas de destrucción masiva contra un país que no las tiene. Esa es mi preocupación, que si Estados Unidos e Israel siguen metiéndose cada vez más en un callejón sin salida, llegará un punto en el que la única forma de salir, porque no van a admitir una derrota, no van a reconocer que se equivocan, ni van a asumir responsabilidades, será redoblar su apuesta, porque esa es la mentalidad israelí. Y Donald Trump, a estas alturas, podría perfectamente tener una bandera israelí ondeando sobre la Casa Blanca, porque sus palabras y sus actos son indistinguibles de los de Benjamín Netanyahu. Así que para mí, esto es un gobierno extranjero. Hay una ocupación extranjera en Washington. No reconozco esto. No es una presidencia estadounidense. No es una administración estadounidense. Ahora mismo es irreconocible. Pero si pusieras una bandera israelí sobre la Casa Blanca, sería perfectamente familiar y lo entendería por completo. Patrick, parte de esta guerra tiene que ver con lo que está ocurriendo entre Israel y Líbano. Y sabemos que hoy Donald Trump ha anunciado que el alto el fuego se va a prorrogar. Van a ser 3 semanas más de extensión. Y entonces surge la pregunta, ¿qué significa realmente este alto el fuego entre Líbano e Israel? Parece que es entre el gobierno libanés y el gobierno israelí, mientras están atacando el sur del país. Así que, ¿qué implica eso? Y hemos visto cómo Hezbollah es capaz de responder con... Y en este momento, creo que ellos entienden el problema, la escasez que tienen los israelíes con los interceptores. No pueden derribar cada cohete que se dirige a Israel porque están sufriendo esa falta de interceptores. Y eso es un problema enorme, no solo para Israel, sino también, como se ha informado en el New York Times, el Washington Post y en la CNN, porque Estados Unidos también se está quedando sin munición, sin interceptores y sin misiles de crucero. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Well, again,
Bueno, volvamos otra vez al tema central de la orientación militar de Estados Unidos en el Golfo Pérsico y en Oriente Medio. En un principio estaba allí siempre ha estado allí para proteger a Israel, pero también para ofrecer al menos una apariencia de defensa a los países del Golfo, los estados árabes del Consejo de Cooperación del Golfo. Y eso siempre ha sido de interés para Estados Unidos, porque en la práctica está protegiendo su petrodólar. Y no solo eso, además ganan enormes cantidades de dinero vendiendo armas a los árabes del Golfo. Así que por un lado, es una especie de red de protección y por otro, una fuente inmensa de beneficios para el complejo militar industrial. Y también, Aramco, todo ese asunto en Arabia Saudí, el consorcio de empresas estadounidenses, que antes era un consorcio de Estados Unidos, ya no lo es, pero lo fue. Así que el Golfo ha cambiado. En realidad, lo que le queda a Estados Unidos es ofrecer una especie de gran cúpula de hierro para Israel. Esa es la función principal de Estados Unidos, desde Djibouti hasta Diego García, pasando por el Golfo Pérsico y todas las demás instalaciones estadounidenses en Jordania, Arabia Saudí, Kuwait, por supuesto, y todas las demás, aunque muchas en Bahrein están fuera de servicio y en gran parte también las de Kuwait. Pero Irak, antes Estados Unidos tenía presencia en Irak, en el noreste de Siria, en la base aérea de Incirlik, en Turquía, además de lo que tengan en Erbil, en el Kurdistán iraquí y también en Israel. Todo eso fue para proteger a Israel, todo. Y lo hemos visto. Esto ya ha quedado demostrado a través de las promesas 1, 2, 3, 4, lo vemos. Y los activos navales de Estados Unidos están posicionados para eso. Su primera prioridad, los interceptores que defienden a Israel de los misiles iraníes, prioridad número 1, y de los drones iraníes también prioridad número 1. Los países árabes del Golfo, en segundo lugar. Los árabes del Golfo, en segundo lugar. Y ahí está el problema. Porque no solo no están protegiendo a los países árabes del Golfo, sino que además están atrayendo el fuego hacia ellos, ya que esos países se han convertido en cómplices de estos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos e Israel. Así que ahora estamos en una región totalmente distinta, en una situación completamente diferente. A eso hay que añadir, como mencionabas, el agotamiento de las municiones y los interceptores estadounidenses, y en general el desgaste y la fatiga de los recursos navales de Estados Unidos, que Donald Trump cree que puede mover como si fuera una partida de hundir la flota. Y luego está Pete Hegseth, que pasa las noches en vela, haciendo lo que sea que haga a esas horas, con una botella de lo que sea sobre la mesa, planificando operaciones como aquella para robar el uranio enriquecido de Isfahán, esa gran operación de fuerzas especiales que él y la Delta Force supuestamente planearon, un fracaso total. Así que no han terminado con sus fracasos estos tipos, y ese va a ser el principal problema. Así que es muy difícil ver cómo eso puede mantenerse a largo plazo. No creo que los países del Golfo, en concreto Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, los principales, puedan seguir confiando en su relación con Estados Unidos para protegerse en el futuro. Hay muchísimas señales de alarma para Estados Unidos. De verdad, no sé qué esperan conseguir con esto en las próximas semanas. No lo sé. Claro, pueden descargar lo poco que les queda, que no es mucho, pero olvídate de los cazas acercándose a corta distancia y lanzando bombas de caída libre. Eso no va a funcionar, como vimos con los distintos derribos de aviones estadounidenses. El público estadounidense no tiene estómago para ver caer un solo F-35 del cielo, ni tampoco para ver hundirse un destructor naval de Estados Unidos en el fondo del Golfo de Omán, algo que es muy probable que ocurra si se reanudan las hostilidades. Esa sería la imagen que quedaría asociada a Donald Trump. Y no solo eso. Imagina que derriban un bombardero B-1 o B-2 estadounidense. Ya ha pasado antes, sobre Yugoslavia. Si eso ocurre, sería un punto de inflexión, que significaría que el poder aéreo y la supremacía total en el aire no están garantizados. En ese momento, la historia se acaba.
realmente se acaba, a menos que Estados Unidos decida escalar aún más, como decíamos, con armas no convencionales. Y entonces entraríamos, por desgracia, en otra historia muy distinta. Así que es muy difícil, Nima, ver dónde están los posibles beneficios, incluso si se intenta resolver esto por la vía militar. Y luego dicen, bueno, tenemos todo el tiempo del mundo. Eso es lo que dice Donald Trump, pero no tiene todo el tiempo del mundo. Políticamente no lo tiene. Está muy limitado y económicamente todavía más. En el plano militar, Estados Unidos está prácticamente agotado. Si intentaran una invasión terrestre de cualquier tipo, eso solo podría interpretarse como un acto de desesperación y de vanidad. Y no se puede subestimar, Nima, en este tipo de situaciones, la arrogancia que suele acompañar a un megalómano o a un dictador. A lo largo de la historia hay relatos conocidos de dictadores y autócratas que han perdido completamente la cabeza y han mandado hombres al frente con la esperanza de que de algún modo eso sirva para dar una lección a su enemigo. Y creo que ese nivel de arrogancia puede colarse también aquí con personas como Donald Trump. A él no le importan los soldados estadounidenses. Él mismo evitó el servicio militar. Es la última persona a la que querrías ver dando órdenes para una invasión terrestre. No le importa. En algún momento podría decidir que la mano de obra estadounidense es prescindible, porque cuando habla de la guerra de Corea o de la de Vietnam, lo hace como si no fuera gran cosa, como si dijera, no pasa nada, nosotros hacemos la guerra de otra manera. Aquella fue una mala guerra, ya ni me acuerdo. Fue J.D. Vance quien dijo esta semana que los expresidentes de Estados Unidos no eran tan inteligentes como Donald Trump. Según él, por eso no hay que preocuparse con Trump, porque todos los presidentes anteriores que dirigieron aquellas guerras eran estúpidos. Trump no. Él es distinto. Trump está por encima del resto. Es un genio estable. Pero al decir eso, J.D. Vance, ese novato de 41 años, está faltando al respeto a todos los veteranos estadounidenses que murieron en grandes cantidades en esos distintos conflictos. Eso significa que, en realidad, probablemente no respetan las vidas de los militares estadounidenses a los que están básicamente empujando a una guerra ilegal, llenándolos de propaganda para que crean que de algún modo lo que están haciendo está justificado o es legal. Y básicamente esta gente, Trump, Vance y todos esos fanáticos desquiciados que ahora ocupan la Casa Blanca, esos sustitutos glorificados de Israel, no tienen ningún problema en lanzar a los soldados estadounidenses al combate como carne de cañón. En su cabeza creen que esto es una guerra santa a estas alturas. Dicen que es la cruzada para derrotar a Irán desde el punto de vista del sionismo cristiano, del cual el propio Hegseth es seguidor. De hecho, y forma parte de esa secta. Es un fanático del Tercer Templo, el autoproclamado secretario de guerra. Así que si se trata de una guerra santa, entonces no les tiembla el pulso al enviar, ya sabes, unos pocos miles o incluso 100,000 soldados estadounidenses al servicio de una causa mayor, una causa sagrada. Y no está solo, por cierto. Trump está rodeado de todos esos fanáticos religiosos que le ponen las manos encima en esas escenas tan embarazosas rezando por el presidente. Luego acusan a Irán de ser una teocracia, acusan a la República Islámica de Irán de ser un régimen de extremismo religioso. Pues yo no lo creo, no es nada extremo. Es muy racional, muy sensato, si lo comparas con los estadounidenses ahora mismo y con un presidente que publica en redes que es la segunda venida de Jesucristo. Lo ha hecho. Se presenta como el Mesías. Así que, desde una perspectiva global, ¿quiénes son realmente los fanáticos religiosos? Mira, el mundo está observando a Estados Unidos y a este presidente y se están riendo del país. Se ríen de este presidente en lo que se ha convertido un payaso, una broma, incluso para sí mismo, más allá de cualquier vergüenza. Y luego tienen la desfachatez de señalar con el dedo, acusando a otros países de ser extremistas religiosos o teocráticos. Es que vamos,
Tiene que ser una broma. Estamos en un momento realmente difícil, muy peligroso. Estoy ahora mismo en Estados Unidos. Sal calle y a nadie le importa esta guerra. A nadie. En Europa les importa un poco más porque están sufriendo mucho más económicamente y además están más cerca, están más próximos al conflicto, claro, y podrían acabar recibiendo la peor parte si llegan grandes oleadas de refugiados, si la guerra se intensifica y empeora. Europa cargará con el peso de todo eso. Pero a los estadounidenses no les importa. En general, no. Viajas por el país, yo he estado viajando por todo Estados Unidos y la gente no se preocupa. De verdad, no les importa. Solo a un número muy pequeño de personas sí, y hay mucha gente que está plantando cara en Shanghái y alzando la voz contra esta guerra ilegal, contra este régimen en Washington. Pero, en general, no es un tema que los estadounidenses estén tomando en serio. Por eso no están cuestionando de verdad las afirmaciones ni las declaraciones que salen de Washington o de sus portavoces en los medios. No empezarán a tomárselo en serio, Nima, hasta que la economía se estrelle, y eso va a pasar. Y aunque Trump se echara atrás e hiciera un falso acuerdo de paz, como si firmara un papel él solo y fingiera que lo ha firmado algún iraní o alguien así, probablemente buscaría al amigo de Steve Witkoff, ese que tiene una casa de empeños en Nueva Jersey o algo parecido, un tipo iraní, y le haría firmarlo. Diría, este es el nuevo presidente. Sería como lo de Juan Guaidó. Encontrarán algún iraní por ahí para ponerlo como el próximo presidente y tirarán con eso un tiempo hasta que llegue la siguiente oleada de esta crisis. No tengo ni idea de hacia dónde van con todo esto. Tiene que ser la destitución de Donald Trump. Es la única salida posible. Bueno, ya he descartado una especie de revelación. No creo que sea posible con este presidente. Es demasiado ignorante y demasiado necio, y sigue empeñado en lo mismo. Está usando los métodos de su mentor, el abogado mafioso Roy Cohn, que consisten en no admitir nunca que te equivocas y redoblar la apuesta. Y esa es también la táctica israelí en las negociaciones y la diplomacia. Así que no lo sé. De verdad, no lo sé. Es muy difícil ver una salida aquí. Patrick, Donald Trump ha publicado hoy en su red social que habló con el primer ministro de Armenia y dijo que ese hombre entiende perfectamente la situación, ya sabes, lo frágil y lo débil que está Irán, y que está dispuesto a ofrecernos sus bases, sus aeródromos en su país para que los usemos contra Irán. Pero más tarde eliminó esa publicación. No sé por qué la quitó. Si fue algo que vino de su administración, o si Armenia se puso en contacto con él. Pero al fin y al cabo, Armenia, ¿cómo puede alguien creer que Armenia podría aportar algo nuevo o algún tipo de factor decisivo al conflicto? Este tipo siquiera entendió bien de qué hablaba. Es un país pequeño. La población ni siquiera es considerable. Es pequeño. Y van a ser destruidos como los otros países del Golfo. ¿Y tú crees que lo de Donald Trump fue algo inventado? Porque él dijo, si no negociáis con nosotros de buena fe, si no llegamos a algún tipo de acuerdo, vamos a usar Armenia contra vosotros. ¿Qué significa eso? No veo a Armenia siendo the target of this. No lo sé. No, no lo son. Pero tienes a un títere, Pashinyan, y a la gente respaldada por intereses estadounidenses y convertida en vasalla precisamente por eso. Pero llevar eso a cabo es otra historia completamente distinta. Y eso nos devuelve a la cuestión del Líbano que mencionaste antes, Nima, y que no respondí, pero ahora lo haré. El problema con el gobierno libanés es que básicamente es un régimen títere de Estados Unidos e Israel. El presidente y el primer ministro del Líbano, Michel Aoun y Nawaf Salam, han vendido su país. Lo han traicionado de la peor manera posible. Así que todo es una fachada de negociaciones entre Israel y el Líbano.
between Israel and Lebanon. By the way, it's illegal for their leaders to be negotiating. Por cierto, es ilegal que sus líderes negocien con los israelíes, porque creo que eso va contra la ley en Líbano. Así que están violando sus propias leyes. Mientras tanto, Israel está bombardeando Líbano de forma masiva, matando a civiles, masacrando a libaneses, bombardeando Beirut indiscriminadamente sin pedir disculpas por ello, y además ha puesto tropas sobre el terreno, ocupando el sur del Líbano, con la intención de quedarse allí, de anexionarlo, igual que está haciendo ahora con los Altos del Golán. En este momento, colonos están trasladándose a los Altos del Golán, en Siria, con la aprobación total de Estados Unidos, de Israel, por supuesto, pero también del califa de Al-Qaeda, por así decirlo, el autoproclamado presidente en Damasco, Mohammed al-Jolani, también conocido como al-Sharar. Mohammed al-Jolani, a.k.a. al-Sharar. Eso es lo que va a pasar en el sur del Líbano. Los colonos van a querer presentar reclamaciones y Ben-Gvir estará ahí delante, animándolos junto a Bezalel Smotrich y todos los demás. Están arrasando pueblos libaneses enteros que llevan miles de años allí, borrándolos del mapa. Israel está destruyendo lugares santos cristianos y lo están haciendo sin consecuencias. Pero si Israel ocupa militarmente el sur del Líbano, Irán puede, con precisión de misiles, destruir todos los campamentos y bases israelíes. Es lo que va a pasar. Por eso hay un alto el fuego. Por eso el Líbano forma parte de las negociaciones. Pero Israel ya ha roto el alto el fuego. Israel está destruyendo infraestructuras, edificios, casas, escuelas, iglesias. Las llenan de explosivos y luego se dirigen a la comunidad internacional diciendo, oye, esto no es una violación del alto el fuego, porque no estamos disparando nada, solo lo estamos haciendo estallar. Y están atacando a periodistas y dicen que son ataques dirigidos. Así que tampoco sería una violación del alto el fuego porque están apuntando a periodistas y no a soldados. Así que según ellos, no están violando el alto el fuego. Esta es la mentalidad realmente retorcida y depravada de los israelíes en este momento. Están matando con total impunidad. El alto el fuego con Líbano es solo una fachada. Israel solo está esperando el momento para reagruparse, maximizar sus beneficios y consolidar sus posiciones, porque necesita ese suministro de agua dulce del río Litani. Lo consideran una cuestión existencial para el Estado de Israel. Quieren ampliar sus fronteras y lo dicen abiertamente. Y aún así, muchos siguen negándolo, diciendo, no, eso del proyecto del Gran Israel no existe. Es una teoría de la conspiración. Es antisemita siquiera insinuarlo. Pero el propio Benjamín Netanyahu lo declaró públicamente este pasado otoño. Dijo que esa es su ambición. Dijo abiertamente que se trata del proyecto del Gran Israel. Lo estamos viendo desarrollarse ante nuestros ojos. Y no va a detenerse en el sur del Líbano ni en Siria. También incluye Jordania y partes de Arabia Saudí y Egipto. Olvídate de Cisjordania y Gaza. Según sus planes, eso ya está fuera del mapa. Pero el gobierno del Líbano ha sido realmente... Estados Unidos ha pasado décadas comprando a distintos sectores de la sociedad libanesa, sobre todo a la comunidad cristiana, para hacerla pro-estadounidense, para hacerla leal a Estados Unidos. Y en cierto modo son un poco como los sionistas, porque parte de la recompensa para esa clase dirigente en el Líbano era que Estados Unidos les daba pasaportes estadounidenses a prácticamente todos los miembros de sus familias, incluso sin haber ido nunca a América, y mucho menos haber nacido allí o haber establecido residencia alguna. Eso forma parte del pago, por así decirlo. Y lo han hecho de forma estratégica, también a través de contratos de la USAID, dando dinero a ciertas familias libanesas influyentes para supuestos proyectos a lo largo de los años. Y luego, por supuesto, también con pagos en efectivo. La CIA probablemente esté muy implicada en todo eso. Además, han permitido la entrada de inteligencia israelí, de actividades y de empresas israelíes en el Líbano. Así que ha sido un proceso lento de degradar lo que antes era un Estado independiente, el Líbano, con el objetivo de aislar a Hezbollah.
Y ahora el enviado especial Tom Barrack está abiertamente promoviendo una guerra civil, enfrentando a los libaneses entre sí, a las distintas facciones religiosas, diciendo que deben ayudar a desarmar a Hezbollah. Y luego Israel dice lo mismo. Así que todos repiten lo mismo. Ese es el coro de Estados Unidos e Israel. Hay que desarmar a Hezbollah. Y la clase comprada en el Líbano está de acuerdo con eso. Mientras tanto, los libaneses ven como su propia gente es masacrada por los israelíes y no dicen nada en su contra. Simplemente se quedan ahí, ya sabes, tarareando, jugando con los dedos, esperando que todo se detenga, esperando que desaparezca. Y los únicos que están defendiendo al Líbano son Hezbollah, y no son una organización terrorista. Bueno, ya sabes, los estadounidenses dirán que lo son. Bueno, según el derecho internacional, se define como una lucha armada de liberación contra una ocupación ilegal, porque Israel nunca dejó de ocupar partes del territorio libanés, incluso antes de que empezara esta nueva fase de la crisis. Seguían teniendo tierras libanesas robadas y amenazaban al Líbano. Por eso existió Hezbollah en primer lugar. No habría existido si Israel no hubiera ocupado ilegalmente durante décadas y maltratado al pueblo del sur del Líbano. Y Estados Unidos estaba de acuerdo con eso. No hizo nada para frenar a Israel de una forma realmente efectiva. Y ahora es aún peor. Estados Unidos está fomentando una guerra civil y animando a Israel a entrar, matar y ocupar. Así que esta es la peor situación posible para un país como Líbano. Y por eso esto forma parte de las negociaciones. Irán lo incluyó porque se trata de la amenaza que Israel representa para la región, y también porque Israel puede usar el Líbano contra Irán. Los iraníes lo saben. Israel utiliza al Líbano, las amenazas de agresión o las promesas de retirada o de alto el fuego como una forma de presión sobre Teherán a través de Estados Unidos. Todo forma parte de la misma ecuación. No se pueden separar estos temas. Irán lo está viendo de manera global, como un solo escenario. Y precisamente porque es un solo escenario, no se puede dividir. Israel y Estados Unidos han demostrado que su agresión no se limita a Gaza, ni u otra. Atacarán y declararán la guerra a cualquiera en la región, y de hecho ya lo han hecho, contra Yemen, contra los palestinos, contra el Líbano, contra Siria, contra Irak y contra Irán. Así que está muy claro para la gente que vive allí de dónde viene la principal amenaza de violencia y agresión y de dónde viene la seguridad. Y está muy claro, son Israel y Estados Unidos. Esas son las dos mayores amenazas para la seguridad, la paz y la prosperidad en Asia Occidental. No hay ninguna duda, todo el mundo que vive en la región lo sabe. Pero tenemos esta narrativa que se impone desde fuera, pensada para un público occidental, para un público israelí y para un público del Golfo. Pero esa no es la realidad. Todo el mundo en Asia Occidental lo entienden perfectamente ahora. Así que ya veremos. Sí, exactamente.